Bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo hacer para que nuestro sitio sea visible desde Internet, ¿sí? Y el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, les dejé una actividad para que ustedes vayan viendo, no era necesario que esto esté hecho para hoy, pero sí que lo que vayan viendo la manera de poder hacer que sus archivos, los archivos locales que conforman su sitio web, ¿sí? Puedan hacerlo públicos a través de Internet. Para ello yo les decía que es necesario seguir una serie de pasos, ¿sí? Había que registrar un dominio, una vez que teníamos el dominio registrado, teníamos que hoy vamos a comenzar desde ahí. Una vez que teníamos el dominio registrado, teníamos que buscar un hosting, ¿sí? Aunque a veces es conveniente tener ya el hosting de antemano, porque en el registro de dominio le solicitan que lo que se llaman DNS, que son dos direcciones IP que les va a pasar la empresa de hosting, ¿sí? Que ustedes tengan que indicarla en la instancia de registro de dominio, ¿sí? Eh, para todos los dominios que no, o sea, nosotros como personas civiles o como personas jurídicas vamos a poder registrar dominios, lo vamos a hacer por dos líneas diferentes y vamos a poder registrar todo tipo de dominios, a excepción porque se hacen por caminos distintos, los dominios .gov, los dominios .edu, los dominios .mil, ¿sí? Para instituciones gubernamentales, para instituciones educativas y para instituciones militares, ¿sí? Generalmente los registros que nosotros vamos a poder vender, digo yo, como para poder instalar un sitio web y relacionarlo, no instalar, mejor dicho, subir un sitio web y relacionarlo con ese dominio, ¿sí? Van a ser dominios .com.ar o simplemente .com, sin el AR, ¿sí? Hay que saber que los dominios .com rankean mejor en los motores de búsqueda, ¿sí? Aunque si nosotros le realizamos un sitio web, un desarrollo a una empresa en Argentina, está bueno que esa empresa tenga dominio .com.ar, ¿sí? Porque eso significa que es una empresa que está funcionando en la Argentina. Se suelen asociar los dominios .com a las páginas norteamericanas, pero cualquiera puede tener un dominio .com. Yo, por ejemplo, mi dominio personal es .com, no es .com.ar. ¿Por qué razón? Porque al dominio .com.ar ustedes necesitan un tiempo determinado para el registro, ¿sí? En ese momento, cuando yo realicé el registro, tenían que tener clave de fiscal de nivel, o sea, exigían claves de fiscal de nivel 3. El .com es global, sí. Clave de fiscal de nivel 3. Eh, Ahora, a este nivel de seguridad de la clave se bajó a nivel 2, o sea que cualquiera que tenga un número de quit con clave fiscal de nivel 2 puede registrar un dominio, ¿sí? En ese momento yo lo necesitaba rápido y lo compré .com, digamos. Hay empresas que se dedican a registrar dominios, ¿sí? Que por eso les digo que ustedes los pueden comprar directamente y si no, lo hacen el trámite de registro ustedes mismos. Les decía que en el caso que les surja la oportunidad, una escuela, supongamos, o una institución, cualquier institución de enseñanza, les solicita que le desarrollen un sitio, ¿sí? Y ustedes quieren asignar a ese sitio un dominio .edu, los dominios .edu se registran por correo postal, es un trámite distinto. Es más, ni siquiera NIC registra. Recuerden que yo les decía que para registrar los dominios había que hacerlo en un sitio que se llama nic.ar, ¿sí? Si ustedes van a registrar un dominio.edu, NIC los va a derivar a otro ente que es la red de interconexión universitaria, que se llama ARIU, este dominio, ¿sí? A través del ARIU o del ARIU, ustedes van a registrar el dominio.edu. Van a figurar ustedes como responsables técnicos
y van a tener que hacer que el director o el responsable de la institución educativa figure justamente como es, responsable. Ustedes van a tener un responsable administrativo, que va a ser el director de la escuela, supongamos, y ustedes van a figurar como responsables técnicos. Ante cualquier eventualidad, ¿sí?, los van a contactar a ustedes, ¿sí?, al responsable técnico. ¿Cuál puede ser la eventualidad? Recuerden que para que un sitio web sea visible desde Internet, tiene que estar en un servidor que tenga, esto no se los dije, se los agrego ahora, para que sea visible desde cualquier lugar de Internet, tiene que contar con una dirección IP, que ahora vamos a ver eso un poquito en detalle, una dirección IP que sea pública y que sea estática, ¿sí? Esas características tiene que tener la dirección IP. Tiene que ser pública y estática, ¿sí? Como para que tengan una idea, las direcciones IP que les dan su ISP, que es el proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, Speedy, ¿sí?, por ejemplo, Fivertel, por ejemplo, Telecentro, esas IP que les dan a ustedes como usuarios de un domicilio, ¿sí?, son IP que son públicas y dinámicas. Ustedes, para tener un sitio web visible en Internet, esa dirección IP tiene que ser pública y estática, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, contrato un hosting, ¿sí? Ese hosting me va a generar una cuenta y yo voy a subir todos los archivos que conformen mi sitio web a ese hosting, que va a ser una computadora en alguna parte del mundo, ¿sí? De esa manera se va a relacionar mi dominio que está registrado, supongamos en NIC, ¿sí?, con la IP que pueda tener ese servidor, ¿sí?, ese hosting. A esas direcciones, a ustedes les van a dar dos direcciones, ¿sí? Por las dudas falle una, les dan otra, aunque siempre la IP va a ser la misma. Esas direcciones se van a ver, el hosting se las va a indicar como direcciones DNS, ¿sí? Esa dirección DNS es la contracción de servidor de nombres de dominio, ¿sí? Ustedes van a tener relacionada un dominio con una dirección IP, que va a ser una DNS, ¿sí? Supongamos que el día de mañana, por una mejora o una actualización de los equipos donde está funcionando el hosting, van a cambiar un servidor, un equipo, lo van a cambiar por una actualización, ¿sí? Lo que van a hacer es, los van a migrar de equipo, como los migran de equipo, ¿sí?, les van a cambiar la dirección IP, cambia la DNS. Como cambia la DNS, los van a contactar a ustedes como responsables técnicos, ¿sí?, para migrar o para sacar ese sitio que tienen alojado ahí y lo pasen a la otra DNS. Ustedes en realidad no es que van a hacer la migración, sino que lo que hacen es entran al lugar donde tienen registrado el dominio, ¿sí?, y hacen un proceso nuevo, ¿sí?, que va a ser una redelegación. Delegan un dominio, que es lo que van a tener que hacer de entrada. Ahora, este concepto que les agrego de delegación de un dominio, ¿sí?, el proceso de delegación es aquel donde se relaciona el nombre de dominio con la DNS, el nombre de dominio con la IP que les entrega el hosting, el servidor, ¿sí? Ese proceso de delegación se hace donde ustedes registraron el dominio. Yo sé que les estoy diciendo un montón de cosas que por ahí cuando lo hagan una sola vez, ¿sí?, les van a ver que es bastante simple. Cuando ustedes ahora subían, si ya alguno lo hizo, subió su sitio web a 000 web host, por ejemplo, para hacerlo visible desde Internet, ahí ustedes no registraron ningún dominio y no delegaron, ¿sí?, porque en realidad no tienen dominio propio ustedes. Si se dieron cuenta, 000 web host lo que hace es, les genera del nombre que tienen ellos como dominio, ¿sí?, una vez que ustedes se crean el usuario y lo registran, ¿sí?, le generan un subdominio de ese dominio 000 web host. Entonces, por ejemplo, su sitio web se va a llamar misitio.000webhost.com. ¿Se entiende?
Por eso es que ustedes no hacen el proceso de delegación, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en un poquito más de detalle esto. ¿Por qué comento todo esto? Porque ustedes para presentar el segundo trabajo, el segundo parcial o el trabajo de este proyecto que van a tener que realizar, su sitio web va a tener que ser visible desde Internet. ¿Pueden hacerlo en un servidor gratuito, en un hosting gratuito? Sí, lo pueden hacer en un hosting gratuito. Pero supongamos que ustedes deciden poner unos pesitos cada uno, cada parte de integrantes del grupo, y contratan un host por un par de meses para probar verdaderamente cómo es todo esto. ¿Sí? Entonces, ustedes piensen que uno de los puntos del trabajo práctico era averiguar cuánto sale un servicio de hosting económico. ¿Sí? Ustedes por 50 pesos mensuales, ¿sí? Ya pueden tener un servicio de hosting. ¿Sí? Y ahí pueden probar todo lo que se les ocurra en cuanto a... Hola Aníbal, en cuanto a esto, por ejemplo, de métodos de subida al servidor, ¿sí? Hola, Cómo profe. hacer para configurar el hosting y demás. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, yo ninguna, profe. Era esa la del dominio nada más, pero ahora me sacó la duda de que automáticamente el web host hace eso. Sí, Automáticamente. ¿Está bien? sí. Bien. Vamos a ir como para que les sirva directamente a resolver los puntos, porque ahí había bastante para ver, los puntos del trabajo. Por lo menos los que más les van a servir a ustedes. Déjenme que lo abra. Profe, una consulta. Sí, Las direcciones IP, yo investigué que hay 4 nada más. O sea, 4 eran públicas, privadas y 2 más, creo. pública, privada, estática y dinámica. Eso, exactamente. ¿Esas son las Sí. únicas que hay? Esos son los únicos 4 tipos de direcciones IP. Ok. ¿Sí? Después, además, si investigan un poquito más el protocolo IP, que esto lo van a ver en teleinformática en tercer año, van a ver que las direcciones IP además se organizan en clases, ¿sí? Existe clase A, clase B, clase C, clase D, clase E, y ustedes pueden identificar la clase de la IP por el primer octeto o por el primer número, digamos, que conforma esa dirección. ¿Y de qué va a depender la clase? De la arquitectura de red que quieran establecer o que quieran armar. Pero eso es más Eso que mismo nada para la encontré. parte de diseño. ¿Sí? Eso mismo encontré, que era A, B y C, y tenía Bien. los números de IP, tenía un número diferente, la A tenía uno, el B tenía uno y el C tenía uno. Ahí, claro, ahí está la parte de qué parte de la dirección IP identifica a la red o a la subred y qué parte identifica al host Claro. de la IP. Lo que pasa es que no quiero profundizar en eso porque primero que lo van a ver en otra materia y segundo que no tiene relación con lo... O sea, sí tiene relación, pero no relación directa con lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Bien. Vamos a ver... Hola, Emanuel. El tema de... Yo les decía que, si recuerdan la semana pasada, les decía que lo que teníamos que hacer primero era contratar un servicio de hosting. ¿Sí? Bien. Supongamos que ya tengo el servicio de hosting. ¿Sí? Ya contraté mi hosting. Cuando ustedes contratan un hosting, van a abonar, ¿sí? Van a pagar, que lo pueden pagar con tarjeta de crédito, lo pueden pagar con una transferencia bancaria, lo pueden pagar, si no tienen tarjeta, lo pueden pagar por pago fácil, lo pueden pagar con Mercado Pago, con PayPal, ¿sí? Y todas las monedas que se utilizan en Internet, ¿sí? Una vez que ustedes abonaron el hosting, ¿sí? El siguiente paso es registrar el dominio para la empresa a la cual, ¿sí? Le van a crear el sitio.
Para esto, ustedes ya tienen que hablar con el cliente, ¿sí? Hay que sentarse con el cliente y hay que cumplir con la primera etapa de todo proyecto, que se llama determinación de requerimientos, ¿sí? Tengo que estar seguro de qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? El cliente en principio les va a tirar una idea general de lo que necesita, ustedes tienen que interpretar esa idea, ¿sí? E ir llevándolos más o menos a un sitio que sea algo que se pueda concretar, ¿sí? Una vez que ustedes se pusieron de acuerdo con el cliente en qué es lo que quieren, ¿sí? Se pasa a una segunda etapa que se llama relevamiento. Ahí es donde ustedes le tienen que hacer todas las preguntas necesarias al cliente para ver qué es lo que quiere mostrar o qué es lo que quiere que su sistema realice o su sitio web haga, ¿sí? Acá es donde les decía el tema, supongamos si ustedes van a hacer un sitio estático, piensen que las estructuras estáticas solamente les van a permitir mostrar contenido y que el usuario pueda descargar contenido, ¿sí? Ya a partir del año que viene van a trabajar con estructuras dinámicas, ¿sí? Y en tercer año, nuevamente conmigo, en práctica profesional, en las prácticas profesionalizantes de tercero, ahí ya van a hacer un sistema que funcione en Internet, ¿sí? Por ejemplo, un sistema que pueda tener ciertas características, que un usuario pueda loguearse, ¿sí? Que puedan guardar, buscar, eliminar, ¿sí? Y actualizar datos en una base de datos y demás. Pero lo que van a presentar ahora es una estructura estática solamente, ¿sí? Bien, entonces, se pusieron de acuerdo con el cliente. Ahora lo que hay que hacer es registrar el dominio, ¿sí? Ustedes, mientras todo esto está en tratativas, ustedes ya pueden ir desarrollando, porque en algún momento le van a tener que presentar un bosquejo de lo que están armando al cliente. Y el cliente les va a decir, sí, me gusta, esto no, esto hacelo así, cambia de lugar esto, acá me gustaría que lo muestres de otra manera, ¿sí? Cuando el trabajo es muy grande, generalmente no van a trabajar ustedes solos, ¿sí? Primero que toda la parte de diseño, la parte visual, ¿sí? Del sitio no lo van a manejar ustedes, sino que lo va a manejar un diseñador gráfico. El diseñador gráfico les va a dar todo lo que sea la parte del el merchandising, el logo, el tipo de fuente, las imágenes, todo se lo va a dar el diseñador, ¿sí? Inclusive a veces los diseñadores les suelen pasar una imagen, por ejemplo, de cómo quieren que quede la página principal, el home, el index, ¿sí? Y ustedes de esa imagen que les pasa al diseñador tienen que hacer algo, si tienen que escribir código HTML y CSS que haga que el navegador, cuando interprete ese código, les muestre lo que el diseñador, ¿sí? Les está pidiendo. De eso se trata, ¿sí? Bien, tenemos el hosting, vamos a registrar el dominio. Voy a pasar a compartirles la pantalla. Bien, recuerden que debieran estar viendo el portal de Google. Sí, sí, se ve, profe. Bien, recuerden que lo que van a tener que hacer en primera instancia es registrar el dominio. Recuerden que el hosting ya lo tienen contratado, ¿sí? Cuando ustedes contratan el hosting, eso se los voy a anotar. Cuando contratan el hosting, ¿sí? Habíamos dicho, el primer paso ya lo tenemos cubierto, ¿sí? Que era contratar el servicio de hosting, ¿sí? Para ello, a ustedes lo que les van a generar es en el servidor, ¿sí? En el servicio que les va a brindar el hosting, les van a crear una cuenta. Les van a dar un usuario
y una contraseña para ingresar, ¿sí? Con este usuario y con esta contraseña, ustedes van a ingresar a un panel de control. ¿Sí? En ese panel de control, generalmente, digo generalmente porque no es en todos los casos, pero un muy alto porcentaje de las empresas de hosting, en ese panel de control, utilizan un sistema que se llama cPanel. ¿Sí? Desde este cPanel, ustedes configuran todo. Por ejemplo, ¿qué pueden configurar? Pueden crear las direcciones de correo electrónico. ¿Sí? Si ustedes tienen un dominio que se llama midominio.com.ar, ¿sí? Y luego tienen un usuario que se llama Pepe, le van a poder crear un mail que se llame pepe@midominio.com.ar. ¿Se entiende? Para hacer eso lo van a tener que hacer desde este cPanel. ¿Sí? Además de eso, de un usuario y una contraseña para cPanel, les van a dar un usuario y contraseña, un usuario y una contraseña para subir los archivos al hosting. Ustedes van a poder, a través del cPanel, van a poder subir los archivos, ¿sí? Pero para trabajar de manera más cómoda y más rápida, ¿sí? Les van a generar un usuario y una contraseña FTP. Hoy FTP, por una cuestión de seguridad, se está dejando de utilizar y se utiliza SFTP, que es FTP seguro. Lo único que cambia es el número de puerto. El puerto FTP es el 21 y el puerto SFTP es el 22. ¿Sí? Bien, eso es lo que les da su web hosting. Una vez que tienen esto, perdón, me faltó algo. Y además les va a dar lo que se llaman direcciones DNS. Les va a dar 2 direcciones DNS. ¿Sí? La dirección DNS van a tener nombres algo así como DNS1, ¿sí? .dominio.com, ¿sí? Este dominio es el hosting. Y la otra va a ser dns2.dominio.com. ¿Sí? Esas direcciones, cuando ustedes realizan la búsqueda de un dominio, se las van a dar como información de ese dominio. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir ahora que ya tienen esta información, recuerden eso. Cuando ustedes contratan un servicio de hosting, pagan la membresía, que puede ser por un mes, yo generalmente los dominios, los servicios de hosting los pago por año, o sea, pago todo el año junto. Si ustedes el mantenimiento cuando ustedes arreglan con el usuario el mantenimiento del sitio, ustedes le pueden brindar el servicio de hosting, ¿sí? Y a esto se lo cobran ustedes. Ese es otro tema que después, en vez de tener un hosting, pueden contratar un servicio superior, que es un servidor privado virtual, y ahí crean, ¿sí? Ustedes venden el servicio de hosting. Ese sería un pasito más. Pero supongamos que a ustedes el hosting le cobran, supongamos para una empresa, contratan un servicio medio, ¿sí? Que les puede salir más o menos, calcúlenle alrededor de 500 pesos mensuales, ¿sí? Ese servicio ustedes lo contratan, ustedes se colocan como responsables técnicos, se lo cobran ustedes al cliente, pero no le cobran 500 pesos al año, le cobran 700 pesos al año por el hosting. Y ustedes hacen ahí, revenden ese servicio, ¿sí? Y además, arriba de ese dinero que le están cobrando, le cobran el mantenimiento del sitio.
que pueden cobrar un bono mensual, trimestral, semestral o anual, ¿sí? La idea es que sea un bono por lo menos trimestral, ¿sí? Profe, o sea, yo le cobro, o sea, yo pago el dominio, o sea, un ejemplo, yo tengo un ejemplo a mi amigo, Sí, decir, él tiene, me dice que sí, yo pago el dominio, esos 500, si yo le tengo que mantener a él la página, le cobro un 200 más. le cobrás el servicio ese por el hosting solamente 700 Sí. pesos. Y aparte de eso le cobrás tu servicio. Por ejemplo, le Ah, cobrás 1.000 pesos trimestralmente, ¿sí? O qué sé yo, 500 pesos por mes. Si eso es mensual, vos tenés 700 más 500, le cobras 1.200 pesos mensuales por todo tu trabajo, ¿sí? ah, Ahora, si es un sitio, supongamos, para una persona, vos me dijiste que hacía tatuajes, sí, sí, un sitio para un tatuador, no se lo vas a poner en un hosting de 500 pesos. Un sitio para un tatuador con un hosting de 50 pesos te sobra. claro, está Entonces bien, vos contratás el servicio de 50 pesos, ¿sí? sí, Al tatuador, que es tu cliente, no le cobras 50, le cobras 70 mensuales, porque ese sitio está en internet, ¿sí? Y a eso mm, le agregás tu mantenimiento. Supongamos que vos le vas a dedicar a ese sitio 1 hora de trabajo mensual, ¿sí? O dos sí, horas de trabajo mensual. Hoy 1 hora de un desarrollador sale más o menos entre 500 y 700 pesos, ¿sí? mm, Supongamos que vos le cobrás como desarrollador 400 pesos la hora y no le vas a dedicar más de 1 hora mensual para mantener un sitio de esa estructura, digamos. Entonces vos le cobrás mensualmente, ¿sí? Mensualmente los 70 pesos del hosting, ¿sí? sí, sí, Los 100 pesos, o supongamos que son 70 pesos, vos le agregaste 20, sí, más tu servicio, ¿sí? Que que son, serían suponete, 400. 500, 400, ponele 400 pesos mensuales. Vos le cobrás mensualmente, ¿sí? Sí, 470 pesos o 500 pesos y le mantenés el sitio, lo sí, actualizás. Si el mantención tiene que ver con el cliente te dice, uy, tengo que cambiar, estoy haciendo este tatuaje nuevo, tengo que subir esta galería de fotos. claro, o me dice, bueno, tengo otro tatuaje para mostrar y lo sigo subiendo y voy agregando y agregando y Exactamente, bueno, agregando. eso Sí, es lo que vas a tener que hacer. Y por eso le claro, cobras 500 pesos mensuales. claro, ah, está bien, ya entendí. ¿Entiendes? Si Sí, vos sí, entiendo. tenés, si vos tenés 10 sitios, ¿sí? Para mantener, Sí, estamos hablando de sitios muy chiquititos, ¿sí? claro, no, no, sí, 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 obvio. Vos ya ahí, por lo menos dentro de eso, ya te haces, no sé, algo, un sueldo por lo menos, una parte de un sueldo, ¿sí? Sí, sí. De momento, la idea de esto es para empezar. Después, Claro, pero cuando se maqueta web, muchos ahora usan plantilla, ¿no? O sea, los que sí. ya están hace años trabajando en esto usan plantilla, no, no hacen de Hoy, cero, no hacen está de bien, cero. ustedes acá vieron esto que yo les hice hacer de cero, maquetar un sitio, utilizar CSS a mano, ¿sí? Claro, sí, sí. Es Un, como un trabajo duro. desarrollo, Es un como trabajo duro. desarrollador, un desarrollador hoy no hace esto. Lo que pasa es que ustedes lo tienen que saber a eso. Pero en una de las clases, que seguramente va a ser calculo que la semana que viene, no, la siguiente, les voy a mostrar una herramienta que se llama Bootstrap, ¿sí? Que ustedes todo esto ya lo tienen hecho, digamos. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes tienen que retocar, mejorar, utilizar Bootstrap, tienen que conocer CSS. ¿Sí? Claro, es como conocer todas las funciones que tiene, pero nosotros ya saber cómo hacer, dónde poner, pero hay que saber qué tocar. Por eso sí, Exactamente, está de, bien. de eso, de eso se trata, ¿sí? Bien, ahora que ya tenemos nuestro hosting, ¿sí? Recuerden que el hosting les dio un usuario y una contraseña para el cPanel, les creó un usuario SFTP y les dio dos direcciones DNS, la DNS primaria y la DNS secundaria, ¿sí? Entonces, vamos ahora a Internet, vamos a Nick. ¿Cómo se llama el negocio del tatuador, de tu amigo el tatuador? ¿Tiene Eh, nombre? no, no, no tiene nombre, o sea, le puso el nombre de él. O ¿Cómo se sea, llama? Miguel. No, ese seguramente no va a estar disponible, pero lo que hice yo ahora fui abrir la página de Nick.
Esto es NIC, ¿sí? Claro, NIC.ar. Tatú Miguel se llama, o algo así, Bueno, muy bien. común, por Esto ejemplo, es ¿no? NIC, ¿sí? Sí, Ustedes van a tener que entrar acá. Y observen que acá dice buscar dominios, ¿sí? Yo voy a ir a NIC y voy a colocar, por ejemplo, qué sé yo, Tatus Miguel, ¿sí? Y esto me agrega el .com.ar, si es lo que quiero. Si hacen clic acá, tienen todos los demás dominios, ¿sí? Ahora hay muchos, fíjense en el dominio este música.ar, estos son todas, son nuevos, ¿sí? Hace algunos años no existía todo esto. Está el .com, el .net, el .gov, ¿sí? Este .in también son nuevos, el .tour también, que son dominios de turismo y demás. Vamos a, este es el nombre que yo le quiero poner. Tengo que ver si está disponible. No tienen que poner el www acá, simplemente el nombre. Yo coloqué tatusmiguel.com.ar. Le doy buscar. Me aparece la cara contenta y me dice, sí, el dominio está disponible. Eso quiere decir que lo van a poder registrar. Si lo quieren registrar, vienen acá donde dice quiero registrarlo, ¿sí? Y si no, vienen acá, perdón, si quieren más información, vienen acá donde dice instructivo, voy a ir a instructivo, estamos siempre dentro de NIC, ¿sí? Y acá fíjense en que les dice, una aclaración para empezar, ¿sí? Y fíjense en que le dice que los dominios .gov, .in, .mil y .org solo pueden ser registrados por personas jurídicas. Es decir, si quieren registrar un dominio .org, tienen que tener una ONG, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, dice, ¿qué necesito para operar? Necesitan el número de CUIL, que lo tenemos todos, o QUIT, ¿sí? Y la clave fiscal de nivel 2 o superior. La clave fiscal de nivel 2 la pueden tramitar online, no hace falta ir a la AFIP, ¿sí? Y acá les da un paso a paso, ¿sí? De cómo hacer el registro, ¿sí? Esto después se los dejo para que lo vean ustedes, ¿sí? Para que tengan una idea, hoy un dominio debe rondar, y son más o menos entre 9 y 12 dólares anuales, ¿sí? Algo que no les comenté, los dominios se renuevan todos los años, ¿sí? Los dominios se renuevan todos los años, ¿sí? Bien, vamos a suponer que ustedes quieren, fíjense que acá tienen información acerca de lo que es NIC, ¿sí? Si quieren leer un poquito, después se fijan, ¿sí? Vamos a ir a un dominio existente, ¿sí? El otro día pusimos, por ejemplo, Coca-Cola. Fíjense en Coca-Cola, voy a buscar y aparece la cara triste y me dice que el dominio no está disponible. Y luego les muestra, ¿sí? El nombre y apellido, bueno, en este caso es una compañía, el número de quit, ¿sí? La fecha de alta, o sea, cuándo se registró por primera vez y cuándo se vence. Se vence el 12 del 2 del 2021, ¿sí? La empresa, ¿sí? O el ente registrante tiene que renovar el dominio antes de esta fecha. Y observen que esto que tienen acá, ¿sí? ns4.co.com, ¿sí? Son las DNS. DNS primaria y DNS secundaria. Y observen que no está la dirección IP acá. Pero si ustedes quieren, si quieren saber qué dirección IP, ¿sí? Hay detrás de esta DNS, ¿sí? Lo que pueden hacer es en Windows, o en el caso de Windows o en Linux también,
en Windows, abre una ventana de comando, un CMD, ¿sí? Y acá hay varias maneras. Una forma fácil es utilizar un comando que es el comando ping. Le hacen un ping a ese nombre ns4.co.com, ¿sí? Y se fijan qué les devuelve. Y observen que les dice haciendo ping y acá hay una dirección IP. Esa es la dirección IP que se corresponde con ese dominio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, yo lo entendí, profe. Bien. Ya tengo, supongamos que pudieron registrar. Algo Profe, más que les muestro. ahí le Sí, preguntó a un chico si podía volver a explicar. No sé qué quería que le explique, pero... sí. Vamos a hacer un repaso rápido. Porque esto les tiene que quedar claro porque si van a. Les comento lo siguiente. Como desarrolladores, la parte de lo que es desarrollo web es lo que más trabajo hay. ¿Sí? Eso es una ventaja. Otra ventaja es que ustedes para hacer desarrollo necesitan una computadora y una conexión a internet, nada más. ¿Quieren fundar una empresita? Se juntan 3, 4 de ustedes, buscan en una casa de ustedes, ¿sí? En alguna casa, ponen una moneda cada uno, contratan una buena conexión a internet, ¿sí? Supongamos 300 megas de ancho de banda, lo pagan entre todos, ¿sí? Se generan un lugar de trabajo, una oficina, ¿sí? Se ponen un horario y empiezan a vender web, hacen desarrollo. Pueden trabajar para terceros o pueden trabajar el tema es conseguir los clientes. Generalmente uno empieza a trabajar para otros, ¿sí? Hasta que te puedes hacer conocido o hacer una clientela, ¿sí? Entonces, y ahí fíjense que no hay mucho gasto. El único gasto que tiene es la conexión a internet. Y después si van a vender, bueno, si van a vender el servicio, uno de ustedes se tiene que registrar, tiene que empiezan a pagar un monotributo, ¿sí? Para poder facturar. Bien, entonces, vamos de nuevo. Primero, contrato el servicio de hosting, ¿sí? El servicio de hosting les va a dar un usuario y una contraseña para el panel de control. Les va a dar un usuario y una contraseña para poder acceder vía SFTP y subir los archivos al servidor. Ahora les voy a mostrar nuevamente todo esto. Y les va a dar además 2 direcciones DNS. Esta dirección DNS que les muestro acá, ¿sí? Son las que teníamos acá, ¿sí? Es esto que tienen acá, que dice servidor ns4ko.com. Esta es la DNS primaria y esta es la DNS secundaria. Estas 2 direcciones representan una IP. ¿De dónde salieron estos 2 nombres? Se los dio el servidor, ¿sí? Donde está alojada la página de Coca-Cola, ¿sí? De Argentina. El dominio coca-cola.com.ar. ¿Sí? Bien. Ahora, hasta ahí llegamos. Ahora, ya tengo el hosting. El hosting me dio, ¿sí? Estas 2 DNS. ¿Para qué las voy a necesitar? Porque al momento de que ustedes hagan el registro, ¿sí? Cuando ustedes comiencen con el registro, van a necesitar esas DNS, ¿sí? Por ejemplo, el que pusimos recién, Tatus Miguel, le dimos buscar, este dominio está disponible, voy a ir un pasito más, quiero registrarlo. ¿Sí? Fíjense, elegí cómo acceder a trámites a distancia. Y acá es clave, si tienen clave fiscal nivel 2 o superior, entran acá. ¿Sí? Si tienen clave, si no, o sea, si no residen en Argentina y no tienen clave fiscal de nivel 2 o superior, ingresan acá. ¿Sí? Cuando ustedes ingresen acá, ¿sí? Les van a pedir que se logueen. Llega un momento que esto los va a llevar a la página de la FIP.
Profe, una consulta. Si Sí. antes, en el año 98, como lo hizo Coca-Cola, ¿siempre se hacía mediante web o había que ser presencial, había que firmar algo? No, no, se hacía presencial. Yo les comento, cuando yo empecé a registrar nombres de dominio, primero que los dominios eran gratuitos. En la Argentina, los dominios se comenzaron a cobrar no hace mucho tiempo, hará cosa de 5 años atrás. ¿Sí? Les puedo decir que en el año 2015 los dominios se registraban en forma gratuita en la Argentina. Comenzaron a ser arancelados, no me acuerdo exactamente el año, pero búsquenlo en internet. Observen que cuando yo le dije que iba a registrar el dominio, me direccionó a la página de la FIP. Acá tienen que ingresar su CUIL y su clave fiscal. Y luego de eso continúan con el registro. ¿Sí? Si no quieren hacer todo esto, lo pueden comprar al dominio. ¿Sí? Observen que si yo acá coloco en el buscador, ¿no? Comprar dominio web, ni siquiera que sea en Argentina, la primera página que va a salir por el tema de posicionamiento y demás, bueno, hay propaganda, ¿no? Observen esta que dice GoDaddy, ¿sí? Esta GoDaddy es una de las páginas, esta es propaganda, ¿no? Pero es uno de los sitios, igual nos va a llevar, es uno de los sitios en punta en lo que es venta de dominio a nivel mundial, ¿sí? Fíjense en que les cobra 300 pesos por un año el registro .com, ¿sí? O sea, durante un año no tienen que ingresar ninguna clave fiscal ni nada por el estilo, no necesitan CUIL, no necesitan nada, simplemente lo compran. ¿Sí? Por ejemplo, mi dominio personal yo lo compré en GoDaddy, lo compré en este sitio. ¿Sí? Es un dominio.com. Lo pagan y listo. Que también lo pueden hacer por acá, si es para clientes. Lo que pasa es que si ustedes le venden un dominio a una empresa, es conveniente que sea .com.ar, empresa de Argentina. ¿Sí? Dominio comercial argentino. Bien. Ya tienen el dominio, supongamos que lo registraron. ¿Sí? Profe, entonces, ¿nos recomendaría que lo hagamos mediante la FIP y En no el caso de comprarlo? que ustedes trabajen en esto y vendan un dominio, sí. Ahora para hacer la prueba, el trabajo, el proyecto, si quieren registrarse un dominio, nunca está de más. Lo pueden registrar y le ponen el nombre que quieran, mientras exista, mientras se pueda. ¿Sí? Fíjense en que no es mucho lo que hay que pagar. Profe, si yo registro un dominio, lo compro ahí en GoDaddy, ¿no? Un Sí, ejemplo, y sí. le pongo un nombre, ¿se lo puedo cambiar después o solamente queda ahí No, el nombre? no, el dominio no, si querés otro nombre, tenés que registrar otro dominio. Tenés que Ah, volver a pagar. ok. Y ese dominio, recordá que los registros de los dominios duran un año. Todos los años los tienen que renovar. ¿Sí? Y si yo quiero que desaparezca mi dominio, dejo pasar el año, desaparece y ya está. Sí, sí, lo puede comprar otro, por ejemplo. Ah, ok. Sí. Vamos a otro lado ahora. Vamos a ir a. ¿Se acuerdan que les dije que los dominios .edu, ¿sí? No se registran en NIC, se registran en un ente que se llama ARIU, ¿sí? Fíjense. ARIU, Asociación de Redes de Interconexión Universitaria, dominios.edu. Si ustedes entran a la ARIU, el dominio es riu.edu.ar. ¿Sí? Ahí estoy dentro del sitio de la ARIU. Vienen, fíjense, en dominios.edu, tienen toda la parte administrativa, ¿sí? Y acá abajo, consultar por dominio. ¿Sí? Si hacen clic ahí, consultar por dominio, y acá abajo, información de un dominio eduar. Recuerden que los dominios .edu, ¿sí? Observen lo que dice acá. Datos de la entidad responsable del subdominio, nombre, dirección postal, teléfono, incumbencia principal. Bueno, tendrían que leerlo, se los dejo a ustedes después para que lo lean. Este tipo de dominios, ¿sí? Se registran a través de correo postal. Les van a pedir que ustedes envíen cierta información, esa información tiene que ser fehaciente, ¿sí? De lo que ustedes están registrando,
va a ser para una institución educativa real. Tienen que enviar datos del director de la escuela, o la persona responsable de la escuela y demás. Fíjense, yo voy a colocar acá ISFT 177, que es el dominio de nuestro instituto. Voy a enviar, estoy consultando yo ahora. Y observen, ISFT 177.edu.ar, Instituto Superior de Formación Técnica número 177. ¿Sí? Fíjense en qué hay acá. ¿Sí? Hay un error por el metacharset. Bien, dirección Sapiola 1420, el teléfono del instituto. Fíjense en los datos del responsable técnico. Acá figuro yo como responsable técnico. O sea que cualquier inconveniente me van a llamar a mí. En su momento, Gustavo era el director de la escuela, ¿sí? Y fíjense en esta que tienen acá, DNS1, DNS2 y hay un DNS3. El alta de este dominio lo hicimos en el año 2010, ¿sí? O sea, hace 10 años se hizo el alta del dominio del instituto. Estas direcciones que ven acá son las DNS, ¿sí? Son las que nos dieron, en este caso, bueno, el caso del dominio del instituto hoy es un caso particular porque está en un VPS que administramos nosotros, ¿sí? Pero esa sería la DNS del instituto, ¿sí? Esas direcciones que les decían, a las cuales cuando ustedes coloquen la URL que tienen acá arriba, esto que escriben acá, ¿sí? En realidad esta dirección, esto que ustedes escriben acá, este dominio, se va a transformar en esa dirección IP de la DNS. ¿Sí? Bien. Eso es para registrar dominios.edu. Esto es a nivel informativo por si el día de mañana tienen que desarrollar un sitio para una escuela, cualquier institución, una institución educativa, ¿sí? De cualquier nivel. Bien. Profe, una consulta. ¿El Sí. Wix ya tiene su dominio propio? No, WIS es un sitio que te permite, es como un asistente de desarrollo para que vos puedas crear tu página web. Cuando vos, No te da. te va a pasar algo parecido que te pasa con 000 Web Host. Cuando vos le quieras dar tu nombre a tu dominio, te va a quedar nombre.wix, ¿sí? .com. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. Bien. Les muestro algo más. Vamos a hacerlo ya que estamos acá. Observen que si vengo a Ariu, voy a Eduar y voy a una opción que dice formularios. Y acá hay una opción que dice registro y delegación de nombres del subdominio .edu.ar. Una vez, piensen en esto, ustedes tienen su hosting contratado y van y registran su dominio, ¿sí? Cuando ustedes registran el dominio, tienen que hacer un proceso que se llama delegación. El proceso de delegación, como les dije anteriormente, es el proceso de relacionar la dirección DNS con su nombre de dominio, ¿sí? La delegación es el proceso, ¿sí?, de relacionar la dirección DNS con el nombre de dominio, ¿sí? Si ustedes en algún momento cambian la DNS, tienen que volver a delegar el dominio, ¿sí? No sé, ¿se entiende esto que digo? Profe, pero ¿para qué cambiaríamos la DNS? Por ejemplo, cuando el hosting le cambie, se los comenté anteriormente, el hosting cambió el servidor, ¿sí? Entonces cambia la dirección IP de ese servidor, porque es otro pero equipo. ¿ellos te avisan? Sí, les avisan por lo menos con un mes de anticipación. Les hacen ¿por qué les avisan? Porque, supongamos, yo tengo un sitio web, ¿sí?, que no le hice un backup. Es importante ir backupeando los sitios web. Sí, sería vincular el hosting con el dominio. Ahí es lo que pregunta Eric. Entonces, yo no lo backupeé al servidor. No tengo backup de las últimas actualizaciones que le hice, ¿sí? Porque es un sitio que está funcionando hace mucho. Más que nada los sitios, las estructuras dinámicas,
¿sí? Por ejemplo, el campus del instituto. Nosotros cuando subimos las actividades, particularmente cada profe puede hacer un backup de sus actividades. Supongamos que nadie hace backup en el campus, ¿sí? Están las notas de ustedes y demás. Cuando a mí el hosting me avisa, mirá que dentro de un mes, es el primer aviso de que dentro de un mes van a cambiar las DNS y me manda las DNS para que yo las actualice. O sea, para que delegue el dominio a las DNS nuevas, ¿sí? Me avisa una vez, me avisa dentro de una semana, me avisa de nuevo. Después me envía otro mail que dice último aviso, reemplazo de servidor. Yo no lo cambié. Si el servidor se cambió la DNS y yo no hice la delegación, perdí todo lo que estaba en el servidor. ¿Se entiende? Pierden todo, ¿sí? Por eso O es que es sea, importante. sería lo que es todos los datos a lo que hace referencia con la página, ¿no? Sí, exactamente. Imagínense lo importante que es si ustedes utilizan el sitio para facturar, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora, ¿cómo hago para subir una vez que tengo mi hosting que está delegado, ¿sí? Con mi dominio delegado, si ya está funcionando desde Internet, ¿cómo hago, ¿sí? Para subir esos archivos mediante FTP? ¿Sí? Bien. Vamos a ir cerrando esto. Los que ya subieron, creo que vi los sitios vi el sitio de Victoria, vi el sitio de Pablo. No sé si alguien más subió algo. Yo lo subí, profe. Cristian, Cristian también, sí. creo. Bien, ¿cómo hicieron, sí? ¿Cómo hicieron para subir sus archivos locales al servidor? Alguien que lo cuente. Yo lo que hice fue agarrar y arrastrar el archivo index y las carpetas que tienen el IMG y el CSS. Lo hice arrastrar de mi ordenador, lo pasé, achiqué la ventana y lo arrastré y lo llevé ahí. Después tenía otra opción que estuve investigando que tiene también subirlo por la misma página y me lleva a otro lugar y a mi carpeta local, a mi ordenador local y poder Elegir seleccionarlo los de ahí y archivos. subirlo. Claro, esas son las dos maneras que yo lo hice. Bien, No es que lo hice, borré y volví a subir. bien. Bien, lo hicieron, subieron los archivos. Ahí Victoria dice que hizo como Pablo. Subieron los archivos en modo web, ¿sí? No utilizaron protocolo SFTP. Lo subieron en modo web. O sea, lo subieron por HTTPS, ¿sí? Claro, yo la única forma que encontré fue esa, después Bien, no sabía bien, otra idea. bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que el hosting, ¿sí? Bien, ahí Gonzalo está diciendo, está hablando de algo que dice de una carpeta pública, ¿sí? Ustedes en el hosting, algo que es importante destacar, eh, la mayoría, la mayoría, la mayoría de los servidores que están funcionando hoy en Internet no utilizan sistema operativo Windows, utilizan un sistema operativo que se llama GNU Linux, ¿sí? ¿Por qué utilizan GNU Linux? Porque si quieren utilizar la parte de servicios, primero porque el sistema operativo GNU Linux es mucho más seguro que Windows, ¿sí? Tal es así que no hay virus conocidos para Linux, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, la mayoría de los servidores utilizan Linux. Y los servidores web, los servicios web, utilizan o Apache, ¿sí? O Nginx, ¿sí? O Internet Information Server, en el caso de que el servidor corra bajo Windows, ¿sí? Pero la mayoría se van a encontrar del otro lado con un Apache. Apache es el programa que oficia de servidor web. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que ustedes van a tener el cliente cuando navegan en modo web
El cliente es el navegador y el servidor es Apache. ¿Sí? Entonces, esta cuenta que les crea el hosting, ¿sí? Cuando ustedes ingresen al hosting, van a quedar logueados en una carpeta, ¿sí? Se los aclaro acá. Cuando ingresan al hosting, se direccionan a la carpeta pública del usuario. Esa carpeta pública se puede llamar de varias maneras. Se puede llamar, esto va a depender del hosting. La carpeta pública se puede llamar public-html, se puede llamar www o se puede llamar htdocs. Cualquiera de esos tres nombres, ¿sí?, van a encontrar en la carpeta pública. Generalmente se llama public HTML, generalmente, no siempre. Pueden encontrar también que se llame www o que se llame htdocs. ¿Sí? Entonces, esto que les decía, ¿sí?, vamos a ir, se los voy a mostrar ahora, ¿sí?, con un web hosting real, como hicimos la semana pasada, pero ahora con un poquitito más de detalle, porque si ya estuvieron leyendo algo, ¿sí?, les va a hacer esto por ahí bastante simple. Cualquier cosa que no entiendan, consultan. ¿Sí? Bien, voy a abrir un sitio donde yo tengo hosteado algunas cosas, incluso mi web personal. Rentable.com. Esto es un sitio web que brinda servicios de hosting. Tarda un poquito porque cuando estoy usando Meet se pone un poquito lento el internet. Es por el tráfico que hay en la red. Bien, esta es la página, ¿sí?, de Host Rentable. Ya tengo cuenta. Esto es lo que van a tener que hacer ustedes después de que hayan registrado su dominio, ¿sí?, y ya tengan contratado el servicio de hosting. Este usuario que yo tengo que ingresar acá y esta contraseña que tengo que ingresar acá es lo que les decía acá, ¿sí? El hosting me dio un usuario y contraseña para ingresar al panel de control, al cPanel. cPanel es un programa que se instala en el servidor, es un programa propietario. Hoy cPanel sale, la membresía de cPanel debe valer alrededor de, por equipo, alrededor de $10 más o menos. Por equipo, o sea, no es barato. Bien, entonces ahora el usuario generalmente que van a tener que ingresar va a ser su dirección de mail, ¿sí? Contraseña, ingresamos, y acá les van a aparecer, en este momento tengo 2 sitios registrados acá, ¿sí? Yo voy a ir a uno de los sitios. A mí me aparece esto así porque tengo 2 sitios registrados. Si tuvieran un sitio solo, ¿sí?, van directamente al panel de control. Fíjense, acá tengo un link que dice ingresar a cPanel. Hago clic ahí.
y este es el panel de control. ¿Sí? Ahora, fíjense que ustedes de acá tienen la parte de archivos, administrador de archivos, pueden manejar todo. ¿Sí? Tienen un montón de herramientas para bases de datos, ¿sí? Para los subdominios, para las cuentas de correo electrónico, para hacer toda la parte estadística, para la parte de certificaciones de seguridad, los certificados SSL, que este certificado SSL es como para que lo vayan sabiendo. El certificado SSL es lo que les permite que el dominio, en vez de utilizar HTTP, utilice HTTPS. El certificado SSL, los hostings le suelen dar un certificado gratuito por dominio registrado. ¿Sí? Ustedes tienen que... Los certificados SSL se compran. Algunos son gratuitos. Por ejemplo, el certificado de SSL del sitio web del instituto lo tenemos gratuito. ¿Sí? Pero es importante que los sitios web, ¿sí? Todos los sitios web utilicen HTTPS y no HTTP. Se van a dar cuenta porque el que tiene el certificado SSL, acá tiene un candadito. El que no, acá les va a decir sitio no seguro. ¿Sí? Bien. Tienen toda la parte de instalación de software y una parte de monitorización. ¿Sí? Y después algo de configuración, ¿sí? Lo que es contraseña y demás. De todo esto que está acá, no es que es lo importante, lo que les quiero mostrar es esto que viene acá. ¿Sí? Administrador de archivos. Si yo hago clic acá, va a ir a mi carpeta de usuario, a mi home. Y observen que acá hay una carpeta que se llama Public HTML. ¿Sí? Si yo entro ahí, acá estoy dentro de la carpeta pública. ¿Sí? Y observen la estructura que tiene esto. Hay subcarpetas. Dentro de esta carpeta que se llama CSS, acá adentro tengo los estilos que utilizo en mi página. ¿Sí? Dentro de esta carpeta que se llama JS, tengo los scripts que utilizo en mi página. Perdón, les di subir archivo. Me equivoqué de botón. ¿Sí? Y alguna de estas archivos, acá está, esto se los mostré la semana pasada, ¿se acuerdan? Acá está mi index. ¿Sí? El index HTML. ¿Qué quiero decir con esto? Este archivo index, ¿sí? Ustedes cuando subieron sus archivos al sitio de 000 web host, lo que hicieron fue algo así como lo que yo puedo hacer ahora. Fíjense, estoy dentro de mi carpeta pública, ¿sí? Estoy dentro de public HTML, acá tienen la estructura, fíjense, ¿lo ven? Yo ahora estoy acá dentro, fíjense que está en negrita. Y yo vengo acá, voy a cargar, ustedes lo que hicieron fue arrastrar los archivos a este lugar. Si yo acá le doy seleccionar archivo, puedo subir, ¿sí? El archivo que quiera a la carpeta pública. ¿Sí? Observen que acá arriba ustedes ven la ruta de donde yo estoy parado ahora. Los que conocen un poquito de Linux, GNU Linux, la carpeta donde se encuentran todos los usuarios es la carpeta Home dentro de la estructura del sistema operativo. Este es mi usuario, Walter K, contracción de Walter Carnero, y luego estoy en la carpeta public HTML. ¿Sí? Ahí dentro, por lo menos, un archivo tiene que llamarse index.html para que cuando en cualquier navegador, en cualquier parte del mundo, se coloque el nombre del dominio, apunte, ¿sí?, a este lugar. ¿Se entiende? Vamos a hacer una cosa. Fíjense en esto. Ahora voy a abrir mi sitio web personal. Este es mi sitio web personal. ¿Sí? Puedo ir acá a ISFT 177, programación. Y
Esto es mi sitio web personal, es un sitio de descarga. ¿Sí? Es HTML, CSS y JavaScript. Bien, observen que cuando yo coloqué el nombre de dominio, este es el index. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Acá tengo un archivo index cualquiera. ¿Sí? Voy a colocar un H. ¿Sí? Un H. Esto lo voy a sacar. Un archivo index, ¿sí? Muy, pero muy simple. ¿Sí? Le voy a decir guardar como, y lo voy a guardar como index.html en una carpetita que tengo acá que se llama PP1, de práctica profesional 1. ¿Sí? Acá ya tengo un index, no importa, lo voy a reemplazar. Guardar. Le digo que sí. Y ahora, si yo me voy a esa ruta que tenía, ¿sí? Voy a documentos, acá busco práctica PP1 y abro el index, me lo va a abrir con el navegador. Ahora estoy en el equipo local, ¿sí? Me lo abrió en el equipo local. Fíjense, acá está la ruta del equipo local. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer, voy a ir a... Vamos a empezar a cerrar cosas. Voy a ir a el hosting, ¿sí? Estoy dentro de la carpeta public HTML. Voy a seleccionar el archivo index. Por supuesto que no lo quiero perder a mi index. Entonces lo que voy a hacer, ¿sí? Es, lo voy a renombrar. ¿Sí? Me paro en el archivo, clico en botón derecho, rename. ¿Sí? Y acá le voy a poner index 1. Le voy a dar renombrar fila. ¿Sí? Y ahí me lo renombró. Como renombré el archivo, si yo ahora quiero ingresar, observen que me muestra todos los archivos que yo tengo ahí adentro. ¿Por qué? Porque el servidor web, el programa de servicio web, Apache, no encontró el archivo index. Como no lo encontró, me devolvió toda la estructura, me devolvió todo lo que tengo acá adentro. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a cargar, que es lo que ustedes hicieron, es decir, esto lo hicieron los que completaron la tarea esta de ir a 000 webhost, ¿sí? Y subir su index, su página. Es una sola página. Entonces me voy a ir a cargar, seleccionar archivo, voy a ir a documentos, voy a buscar la carpetita pp1, ¿sí? Voy a ir a este archivo index, que es el que teníamos, lo selecciono, lo subo, ya lo subió, ¿sí? Si vengo ahora a mi panel de control, la carpeta public, ¿sí? Actualizo acá, y ahora el archivo index tiene que estar por ahí. Acá está, ¿ven? Está el index que acabamos de subir y el index 1, que era el index que yo tenía antes. ¿Sí? Si ahora voy al dominio Walter Carnero, eso ahora está en Internet. ¿Se entiende cómo es? Esta es una forma,
¿sí? Ahora vamos a ir a la forma que se utiliza profesionalmente, porque profesionalmente no se hace así esto, se hace de otra manera que ahora les muestro. ¿Preguntas hasta acá? Hasta ahora todavía, profe. Bien. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido o va bien ahí? ¿Se va entendiendo? Para mí va bien, profe. Lo entiendo. Bien. Yo voy un poco Gise, perdida, profe, pero voy un poco perdida, pero espero, si veo de nuevo el video, quizás lo enganche un poco más. bueno, A mí bueno. no me quedó Igual muy trato de ir claro. lo más despacio que puedo. ¿Eh? ¿Va? Sí. Sí. A mí no me quedó muy claro qué quiere decir con Apache. O sea, ¿que es un servidor? ¿Servidor? ¿Es un hosting de servidor? ¿O qué es? Apache es un programa que les permite brindar el servicio web, ¿sí? Recuerden que ustedes necesitan un programa para poder conectarse, para poder usar un servicio de Internet. Los servicios de Internet son los servicios que les brinda el protocolo TCP/IP. Si ustedes quieren navegar en una página web, en un sitio web, necesitan un cliente web, que es el navegador, y un servidor web, que es el programa Apache. Por ejemplo, si necesitan enviar correo electrónico, necesitan un servidor web y un servidor de correo electrónico y un cliente de correo electrónico. El cliente de correo, lo que pasa es que como casi todos navegamos vía webmail, ¿sí? Usamos los clientes web. Pero si ustedes quieren el cliente web de Windows es el Outlook, ¿sí? El Outlook es el cliente de correo electrónico de Windows, ¿sí? Y si quieren un servidor de correo electrónico, hay un montón de programas servidor. Por ejemplo, Mercury, por ejemplo, SendMail, ¿sí? Son programas que brindan servicios de correo electrónico, ¿sí? Apache, repito, es el programa que brinda los servicios, ¿sí? Web. ¿Qué es esto de brindar un servicio? Brindar un servicio es que todo el tráfico de red que entra a través de un puerto determinado, direccionarlo o hacer algo con ese tráfico. Por ejemplo, yo les decía que el puerto 80 era el puerto asignado al servicio HTTP. ¿Sí? El puerto 443 es el puerto asignado al servicio HTTPS. ¿Sí? Después tendrían que, fíjense ustedes, de por ahí leer un poquito más acerca de todo esto que les estoy hablando, ¿sí? Para no irme de tema, vamos ahora a ver otra forma de cómo poder subir archivos, ¿sí? Al servidor. Fíjense en esto. Voy a ir de nuevo al administrador, ¿sí? Estoy en el hosting, en la carpeta public HTML, ¿sí? Lo que voy a hacer, este archivo index que había subido antes, ¿sí? Este archivo index, lo voy a eliminar, ¿sí? Este que tengo acá, puedo seleccionar, delete. Me dice si lo quiero borrar, confirmar. Ahí lo borré. Eso quiere decir que si voy al dominio de Internet, no voy a tener nada, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A través del hosting, ¿sí? Les van a dar también un usuario acá está. Me van a dar o les van a dar un usuario FTP, una cuenta FTP, ¿sí? Recuerden que les decía cuando vimos esto en la pizarra que el hosting le daba un usuario para el cPanel, un usuario y contraseña para el FTP o el hoy es SFTP y las DNS. A través del SFTP es como se suben los archivos profesionalmente, ¿sí? A un servidor web, a un hosting. Entonces, ya no lo voy a subir por acá, ¿sí? Sino que voy a ejecutar un cliente que se llama FileZilla, que es uno de los clientes FTP
más utilizados a nivel mundial, ejecuto el cliente FileZilla, que no es más ni menos que un programa también. ¿Sí? Esto es FileZilla. ¿Sí? Y ustedes acá tienen que colocar el servidor al cual se quieren conectar, la dirección IP o el nombre, el usuario, la contraseña, ¿sí? Y el puerto de conexión, pero el puerto de conexión se detecta automáticamente. ¿Sí? Yo ya tengo los usuarios registrados, porque como tengo varios usuarios, por ahí para no mantener y acordarse de las contraseñas y demás, ustedes pueden tener los sitios cargados. Este que dice Walter es mi sitio web. Yo ahí me voy a conectar, me estoy conectando por FTP. Me muestra un certificado de seguridad, lo acepto, y ahora estoy conectado por FTP, por SFTP, perdón. Lo que está de este lado, fíjense que la pantalla está como dividida por la mitad. Lo que está de este lado es el equipo local. Lo que está de este lado es el equipo remoto. ¿Sí? Esto es el hosting. Y esto que tengo acá es la carpeta public HTML. Fíjense en que estos archivos, CFP, CGI-bin, CSS, IMG, ISFT 177, Mailer, ¿sí? Estos archivos que tengo acá son los mismos que les mostraba por acá. ¿Ven? Ahí están las carpetas. CFP, CGI-bin, CSS, IMG, Mailer. Acá estoy en modo web y acá con el cliente FileZilla estoy por SFTP. ¿Sí? Y esto que tengo acá es la carpeta pública. De este lado, ¿sí? Yo puedo buscar la carpeta documentos. Ahí estoy en la unidad C, estoy en la raíz. ¿Sí? Ingreso a C, ¿sí? Dentro de C voy a ir a Users, voy a ir a mi usuario, y a mi usuario voy a ir a documentos, Documents, acá. Acá voy a buscar la carpeta PPP1, PPP1, y acá está el archivo index. Máquina local, del lado izquierdo de la pantalla, equipo remoto, del lado derecho de la pantalla. Lo que voy a hacer simplemente, ¿sí? Acá abajo les dicen los archivos en cola, las transferencias fallidas y las transferencias satisfactorias. ¿Sí? Ahí me vuelve a mostrar el certificado. Y ahora está un poquito lento por el tema de la conexión, pero lo que tiene que hacer es transferir ese archivo index, ahí lo pasó. El archivo index que tenía acá en el equipo local, ¿sí? Este que está acá, lo pasé, lo copié, ¿sí? Al equipo remoto. Acá pueden llevar carpetas completas si quieren, al equipo remoto. Entonces ahora, como pasé ese archivo, si actualizo acá, me tiene que mostrar la página que teníamos antes. ¿Se entiende? Lo que ustedes tienen que tratar de configurarse, que sería el siguiente paso después en el hosting o en su servidor, ¿sí? Es el cliente FTP. Recomendación, usen FileZilla. Es simple de usar, es rápido, es gratuito, ¿sí? Anótenselo si quieren para investigarlo un poquito. Es un cliente FTP. Se llama FileZilla. Como pueden ver, el nombre es muy parecido a Mozilla. ¿Eso qué quiere decir? Que los mismos desarrolladores, ¿sí? Que en realidad son desarrollos open source o de código abierto, los mismos que hacen el Firefox, ¿sí? La organización Mozilla que hace el Firefox es la misma que hace FileZilla. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo ninguna, profe.
¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, con esto ya debieran tener las pautas, ¿sí? De cómo registrar un dominio, contratar un hosting, ya saben cómo hacer un sitio web, ¿sí? Y después hay que subirlo. Vamos a tener una clase más, ¿sí? ¿Qué hora es? Bien, me queda tiempo. Ahora les voy a ir pasando los grupos de trabajo, ¿sí? Que como les había dicho, los armo de manera arbitraria. Después ustedes, ese ya va a ser el trabajo de ustedes, se van a tener que contactar con sus compañeros que les tocó en grupo, van a tener que establecer un proyecto y a ese proyecto lo van a tener que presentar, ¿sí? Una vez que el proyecto esté aprobado, van a poder empezar a trabajar. Yo les voy a subir al campus las pautas de trabajo. ¿Sí? No es que ustedes van a poder presentar un sitio web de cualquier forma, van a tener que cumplir ciertas pautas, ¿sí? Pautas en cuanto a contenido, ¿sí? Y ese sitio web, al final, para el segundo parcial, van a tener que presentarlo, van a tener que armar una presentación PowerPoint, algo por el estilo, van a tener que hablarlo, los integrantes por grupo van a ser 3, ¿sí? Y creo que queda un grupo de 4. Que ese grupo de 4 podemos hacer 2 grupos de 2, pero ahora lo vamos a ver. Se van a tener que poner de acuerdo ustedes cómo trabajar, quién hace qué cosa y demás, ¿sí? Y al momento de la exposición van a tener que hablar todos. Profe, le hago una consulta. Sí, Con el tema del final, ¿cómo sería? en el caso de que, ¿se acuerdan que ayer les dije que llegada la fecha, hasta ahora nos dijeron que ninguna materia es promocional? ¿Sí? Como ninguna materia es promocional, van a tener que dar final de todas. Yo voy a ver si lo puedo arreglar para el caso de las prácticas, que siempre fueron promocionables, ¿sí? Para que puedan promocionarlas. En el caso de que no se pueda vamos por el caso de la promoción, el caso esperado. Si se puede promocionar, ustedes se tienen que anotar a la fecha del final y simplemente lo que voy a hacer es, ustedes no tienen libreto ahora, pero les voy a pasar la nota. Y la nota de final va a ser el promedio, siempre redondeando hacia arriba, de los 2 parciales. Si ustedes en los parciales tenían un 8 y un 9, como nota final les va a quedar 9. En el caso que tengan que dar el final, ¿sí? Van a traer el desarrollo que hicieron y les voy a hacer preguntas del código de ese desarrollo que hicieron. O sea, ¿Entiende? profe, si yo tengo aprobado las dos, o sea, las dos, ¿no? Un ejemplo. Entonces voy, me anoto, pero no doy nada. Me No, queda el final es un trámite. claro. Sí, ya entendí. Sí. Y en el caso de algoritmos, esa es a final. Tienen que aprobar los 2 parciales y tienen que aprobar el final para aprobar la materia. ¿Sí? Ok, ¿Se profe. entiende? Bien. Profe, Sí, cuando habla de Mónica. proyecto, sí, cuando habla de proyecto, ¿qué va a hacer? ¿A quién va dirigido? ¿Qué vamos a hacer? ¿A eso se refiere? De la exposición. Antes, para que usted nos autorice a hacer la página web. Sí, van a tener que presentar a quién le van a hacer ese sitio web. Ah, ¿Sí? ¿A quién le bien, van a hacer? Y una idea, por lo menos un bosquejo de qué es lo que tienen pensado hacer. listo. ¿Sí? Y para armar ese bosquejo de qué es lo que tienen pensado hacer, van a tener que tener en cuenta las pautas de presentación. Está bien. Profe, Listo, Gonzalo, ahí te leí. Sí, Ignacio. entonces la semana que viene no tenemos clases, pero de la próxima semana las clases serán como para los grupos en específicos o cómo sería. El tema es así. La clase que viene, jueves que viene, no hay clase porque yo tengo final. Hay final. Ujú. El siguiente jueves va a ser la última clase que vamos a estar todos juntos. ¿Sí? Y ahí les voy a mostrar una herramienta que se llama Bootstrap para que aprendan a utilizarla. Como ustedes ya manejan CSS,
al utilizar Bootstrap les va a ser mucho más simple. Van a poder hacer sitios con estéticas más actuales, estéticamente les van a quedar más lindos, digamos, ¿sí? Con menos trabajo, ¿sí? Pero ustedes luego esos sitios los tienen que poder explicar, así que todo lo que utilicen que sean herramientas, tienen que poder luego saber cómo funcionan, tienen que poder explicarlas, ¿sí? Y ya a partir de, estamos hablando de 15 días ya, ¿sí? 15 días ya estamos en septiembre, ¿sí? Porque hoy es 13. De acá a 15 días ya prácticamente estamos en septiembre. Eso quiere decir que ustedes van a tener más o menos 1 mes y medio para poder terminar su proyecto. ¿Sí? Una vez que ustedes presenten el proyecto y yo les dé el ok y les diga, sí, pueden trabajar sobre esto, de ahí en más ya se ponen a desarrollar siguiendo las pautas de presentación. ¿Sí? Y ahí vamos a definir 15 minutos, ¿sí? 15 minutos por grupo. Es decir, les voy a dar un horario a cada grupo y cada grupo va a entrar desde, en vez de arrancar a 6:30, vamos a arrancar a las 6 de la tarde. ¿Sí? Desde las 18 hasta las 20:30 voy a estar por grupos. O sea, primero, en el orden que van a tener, se presentan los primeros 3 integrantes del primer grupo y me dicen, Walter, tuve inconvenientes acá. Les doy una mano para que puedan solucionar ese inconveniente. O esto va quedando bien así o de qué otra manera lo podemos hacer. O una idea de poder realizar esto. ¿Se entiende? Pero esto va a ser por grupo. ¿Por qué por grupo? Porque cada grupo va a tener problemáticas distintas, ¿sí? En base a los sitios que van a desarrollar. Supongamos, yo soy un grupo que me hago un sitio de descarga, no sé, de imágenes o de música o de lo que sea. ¿Sí? Otro grupo va a tener la página del sitio web de un tatuador. Entonces, la problemática del sitio de descarga no es la misma a la problemática del tatuador. ¿Sí? Y todas las preguntas que vayan surgiendo las vamos viendo ahí. ¿Sí? Bien. Les digo, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. No, profe, ninguna. Les comento lo siguiente, con respecto a los grupos. En realidad, como hay compañeros que no participan de las clases de programación, ¿sí? Yo en el campus tengo una lista, tengo un listado, pero como no los conozco personalmente porque nos vimos una sola vez, ¿sí? Hay gente que no, y más que nada porque no se presentan por ahí a la clase de algoritmos, o sea, se presentan algoritmos, pero no a la clase de prácticas, o sí están en prácticas, pero no en algoritmos, ¿sí? Entonces, yo organicé los grupos, y ustedes ahora me dicen, no, este compañero no cursa más, o no se más. El grupo, y después vemos cómo. Profe, se lo escucha cortado. O yo lo escucho cortado. No, se escucha cortado. No, también lo escucho cortado. No, sí, yo lo escuchaba cortado. Es más, Creo que se fue. Creo que se fue. Se fue. Voy a dejar no, de compartir. Él me lo para poder mejorar el sonido. Ahí volvió. Ahí está, profe, ahí está. ¿Nos escucha, profe? Sí, sí. Ah, genial. Creímos que lo habíamos perdido. Ah. Y se perdió sí, nomás. escucho perfecto. Ahí dejé de compartir. Esperen que levanto otro archivo que tengo acá. Pero me parece que le Bien. llega tarde nuestras voces, ¿eh? ¿O no? Profe, se le escucha muy cortado. Los escucho. Sí, parece que le llega tarde. A ver. Pero no es dinámica la cosa. Ahí Cuando usted yo creo le que hablo. volvió porque la cámara se ve bien. Ahí sí. No, ¿me escuchan? ¿Ahí me escucha usted, ¿Me profe? escuchan ahora? ¿Me escucha usted? Sí, perfecto. ¿A vos? Listo. Sí, yo lo escucho bien.
Sí, un poco mejor. ¿Listo? Vamos a hacer lo de Bien. la Cualquier gendarmería, cosa me profe. avisan. Si me Cualquier cosa escucha, me tóquese avisan. la nariz con el dedo derecho. Bien. Fíjense en esto. Vayan tomando nota de los grupos. Vayan tomando nota de los grupos. Si hay un compañero que ustedes saben que no asiste más, me avisan. Bien, grupo número 1. Grupo número 1. Pablo Costa, Francisco Riera y Díaz Victoria. Ese es el grupo número 1. ¿Se escuchó? Sí, sí. Bien. ¿Anotaste, Pablo? Sí, sí, anoté. No lo vi a Francisco, a Victoria estaba. Anoté bien. Entonces, Pablo Costa, Francisco Riera y Victoria Díaz. Francisco Ese no es el está. grupo número 1. Ya vayan poniéndose de acuerdo ustedes. No, a Francisco no lo vi, por eso les decía. No, no está, Bien. profe. Ese es el grupo número 1. Grupo número 2. Cristian Márquez, Maximiliano Leguizamón y Emanuel Ortiz. Ese es el grupo número 2. Cristian Márquez, Maximiliano Leguizamón y Emanuel Ortiz. Dos. ¿Me escuchan? Hola. Ahí sí. Cualquier cosa reinicio la máquina, reinicio la conexión. Profe, somos un montón, ¿por qué no lo Cristian mandó Márquez. por mail? Porque no sé si están todos. No sé si son todos. ¿Se entiende? Por eso les digo, quiero ver quiénes son. Ah, claro, porque usted no tiene actualizado si Después se los alguno... envío por mail a esto. No sé quiénes son los que participan. Por ahí ustedes tienen más claro quiénes son los compañeros que participan de las clases. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, fíjense en esto. En la lista que tengo, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, yo lo escucho. Sí, sí. La lista que tengo tiene 61 alumnos. Y yo veo que participan de los Meet, de las conferencias, solamente como máximo suelen entrar 27, 26, y yo tengo 60 en la lista. ¿Sí? Ese es el tema. Si los conociera todos no hay drama, pero hay algunos que la verdad... esta lista luego se las paso al grupo, se las paso por mail, ¿eh? Pero ahora quiero ver más o menos que ustedes me digan quiénes son. Entonces, ¿escuchó el segundo grupo? Márquez, Leguizamón y Ortiz. ¿Sí? Sí, se escuchó, profe. Bien, vamos al grupo 3. El grupo de la muerte. Grupo 3. Grupo 3. Forgione, Menes y Villavicencio. Forgione, Menes, Villavicencio. Grupo 3. Vamos al grupo 4. Grupo 4. Jara Pablo, Pino Ignacio, Pereira Alicia. Ese es el grupo 4. Profe, ¿puedo repetir? ¿Escucha? Sí. Jara, Pino, Pereira. Jara Pablo, Pino Ignacio, Pereira Alicia. Profe, Alicia, no sé si se conecta acá, ¿eh? No tengo la menor idea. Y Jara soy yo. Y Pino se quedó. Alicia, Yo en en locución algunos... la conozco, yo sí. No, hasta ahora no.
Yo nunca la En veo. algún momento habló. No la escuché yo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cosa, Pablo e Ignacio. Fíjense Sí. si la pueden ubicar y la preguntan. Si no la pueden ubicar, asignamos otro compañero. ¿Sí? Ok. Pero Está bien. en ¿Quieren principio que vaya a ustedes dos preguntar a ya los saben que están. Sí, sí. Bien. Siguiente grupo, número 5. Grupo 5. Correa, Insaurralde Dayana y Jacinaber Fabián. Ese es el grupo 5. Jacinaber, Correa. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, parece que sí. Dijo Correa, Insaurralde y Jacinaber. Hubiese estado bueno que hagamos. Está muy mala la señal por acá por la zona. Que demos tipo un presente para que el profe sepa quiénes somos los que estamos siempre. Porque ya veo que nos va a poner con personas que ya no están cursando, seguro. Es que yo a esta chica Alicia no la vi nunca. Por eso le dije, si es que yo veo a alguien que está siempre, no pasa nada. O sea, Pino siempre está, pero Alicia Pereira no.